Buenas con todos. Bueno, ahora les expondré el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Patología y Simulaciones. Empezamos con el capítulo 1. Daños por desconocimientos del comportamiento de los suelos. A pesar del progreso que en estos últimos 40 años ha experimentado la mecánica del suelo, todavía tropezamos con constructores que solo se preocupan por la capacidad portante superficial del suelo, sin que les inquiete el comportamiento de este, a cotas más profundas. Esto implica un desinterés hacia las capas inferiores del terreno. El resultado es la aparición de graves alteraciones fruto de asentamientos, que veremos posteriormente. Marco teórico. Para poder analizar los casos propuestos debemos recordar las nociones fundamentales de la mecánica de suelos. Como veremos, analizaremos la capacidad portante del suelo, el comportamiento del suelo a profundidad, resultados por ignorar las propiedades de los suelos y la necesidad de estudios geotécnicos. Empezamos con la capacidad portante. Técnicamente, la capacidad portante es la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno, tal que no se produzca un fallo que por cortante del suelo o por asentamiento diferencial excesivo. Se obtiene el valor de la carga de rotura del suelo por funcionamiento que dividido por un coeficiente de seguridad no inferior a 3 a la carga admisible. Se utilizan para esto diversos ensayos in situ como el ensayo de corte directo, ensayo de penetrómetro, presiómetro, etc. y otros más. Tercero, como vemos, es una fórmula para la capacidad portante. En este método, el que precisamente se usa habitualmente en las construcciones más corrientes y hasta el momento no se han originado demasiados errores, se da la valoración por exceso de la capacidad portante de un suelo y esto no suele ser fuente de equivocaciones. En caso de terrenos arcillosos, estos tienen comportamientos específicos que deberán analizarse. Como vemos ahí está la fórmula de Rosai. La cohesión, los factores de forma, inclinación y carga, el DF y el peso específico. Intervienen en la fórmula de Rosai. Comportamiento de los suelos a profundidad. Veremos 3 puntos más. El asentamiento diferencial, interacción suelo-estructura y asentamiento en conjunto. Asentamiento diferencial. Se manifiesta cuando en una zona se manifiestan más asentamientos que en otra. Otro tipo de asentamiento diferencial se manifiesta cuando por la diversidad de las características del terreno, solo unas zonas tienen asentamientos, mientras que otras no lo son. Los asentamientos diferenciales se miden en función de la distorsión angular, que se produce por la diferencia de asientos totales entre dos cimentaciones separadas, una distancia determinada de la otra. Bueno, también veremos las ecuaciones de Boussinesq. Existen varios tipos de superficies cargadas que se aplican sobre el suelo. Para saber de qué manera se distribuyen los esfuerzos aplicados en la superficie del interior de la masa del suelo, se deben aplicar la solución de matemático francés de las ecuaciones mencionadas anteriormente, quien desarrolló un método para el cálculo del incremento de esfuerzos inducidos en cualquier punto situado al interior de una masa de suelo. Bueno, aquí observamos en la imagen dos zapatas vecinas que tienen carga diferente, pero la carga de estas están simplemente en un solo horizonte de terreno, que es la capa gruesa de arena y grava. No interviene hacia el otro horizonte. En cambio, en esta imagen vemos que la carga de estas zapatas ya interviene hacia el otro horizonte, que ya no solamente son arenas y grava, sino también son margas blancas y turvas. También son zapatas vecinas y solamente cargadas, como se ve en la imagen correspondiente. Si a nivel estructural no se han tomado las medidas pertinentes, aparecerán asientos diferenciales que a su vez implicarán grietas importantes en la construcción. Fisuras inclinadas en estructuras endebles. Si fueran de ladrillo, serían escalonadas. Como vemos en esa imagen, es una fisura totalmente fenomenal, ¿no? O sea, se ha dado un asentamiento bastante. Abertura de juntas de construcción rígidas. Como vemos en la imagen, son dos edificaciones que tienen su junta respectiva, pero vemos que se han asentado. Y esto ha hecho de que al principio en la parte inferior la junta se mantenga, pero en la parte superior la junta se ha ensanchado unos centímetros. Todo gracias al asentamiento diferencial. Ahora pasemos a la interacción de los suelo-estructura. Cuando la edificación está constituida por elementos macizos, tabiquería y frágiles, paño de fábrica de ladrillo, estos no podrán soportar sin consecuencias los asentamientos diferenciales de dos puntos que los sustenten desde el momento en que dichos asientos alcancen cierta magnitud. Se estima que las grietas aparecen en la pared de ladrillo en cuanto sus dos extremos sufren una desnivelación relativa, comprendida entre 1 en 500 y 1 en 1000, entre ambos. Entre otras palabras, si la pared descansa por sus extremos en dos zapatas distantes 5 metros, se formarán grietas para asientos diferenciales comprendidos entre 5 a 10 milímetros. Aquí vemos la imagen, ¿no? Es una pared de ladrillo y vemos que son dos zapatas
distanciadas a 5 metros. Como vemos, la zapata de la derecha se ha asentado 15 milímetros. Esto ha hecho de que la pared de ladrillo se fisure. Y como vemos, una pared de ladrillo, la fisura va a ser escalonada. Ahí vemos también la losa ligerada. Vemos cómo el edificio o la pared se ha asentado 15 milímetros. Es bastante. Y finalmente pasamos al asentamiento de conjunto. La construcción se comportará como una cimentación única, considerablemente cargada y causante de un asiento de conjunto. Si la capa compresible del suelo tiene espesor constante y la construcción no es más pesada en un extremo que en el otro, el edificio se asentará regularmente sin perder verticalidad, en caso contrario perderá su perpendicularidad. Resultados por ignorar las propiedades de los suelos. Desconocer el comportamiento de los terrenos es algo que habitualmente tiene consecuencias graves y se presenta bajo aspectos diversos. El primer aspecto: olvidar el problema de los asientos prestando atención únicamente a la carga de trabajo del suelo. Es un error que se comete casi siempre. No tener en cuenta la influencia de las tierras de relleno en asentamientos y deslizamientos. Y olvidar la intervención del agua en el caso de las tercillas, el nivel freático, que siempre está presente. Siempre. Necesidad de estudios geotécnicos. De toda la información mencionada con anterioridad, podemos incluir que bastaría practicar un somero estudio geotécnico para evitar la mayoría de los errores que se producen. Pero, en la actualidad, los estudios no se realizan, se toman de una construcción próxima o una construcción parecida, causando los errores y causando el asentamiento diferencial. Dicho estudio bajo mando de un especialista constará de investigaciones del suelo in situ y en laboratorio, todos los estudios que ya vimos en suelos 2, suelos 1, así como la interpretación de los resultados. La consulta de mapas geológicos es muy importante, ya que aportará datos que deberán ser tomados en cuenta, en especial en tipos específicos de suelo. Bueno, ahora veremos dos tipos de casos, y cada caso, en el primero tenemos 4 ejemplos, y en el segundo, dos ejemplos. Bueno, el primero corresponde a análisis de los problemas que plantean edificios vecinos construidos en épocas distintas, y el segundo viene a ser análisis de los daños por cimentación heterogénea de una construcción. Bueno, comencemos. Caso número 1. Como vemos en la imagen, todo se produce por asentamiento. Una vez concluida una obra, el terreno que se halla bajo la cimentación tarda en asentarse definitivamente. Por lo tanto, si se construye un edificio unido a otro levantado con anterioridad, el efecto de asentamiento del suelo bajo la acción de las cargas del primero puede provocar el descenso del terreno en que descansan los cimientos del segundo. En este análisis nos ocuparemos únicamente de aquellos casos en que ambos edificios descendieron al mismo nivel y los daños fruto de un recalce mal ejecutado o sin realizar. Si la cimentación más antigua tiene cimentación superficial que descansa en terreno compresible, existen dos planteamientos. Número 1. Cimentar el muro limítrofe lo más lejos posible de la edificación adyacente. Influye en aspectos técnicos y económicos. Y punto número 2. Cimentar mediante pilotes sin conexión alguna con el edificio motivo. Bueno, aquí tenemos un tipo de vocabulario de unas palabritas. Medianera, pared que separa dos propiedades cerradas de diferentes propietarios. Usualmente tiene un espesor de 35 centímetros, de las cuales 15 pertenecen a cada vecino. Hastial, parte superior formada en el muro de una fachada por las vertientes del tejado. Echadizo, los escombros, tierras o desperdicios que se echan y amontonan en un lugar determinado. Zampeado, obras de cimentación con recubrimiento de las superficies mediante mampostería de piedra o de ladrillo, de concreto hidráulico o suelo cemento, para firmar terrenos falsos y protegerlos contra la erosión. Bueno, ahora pasemos al ejemplo número 1. Este caso tuvo lugar en una zona de aluvión, coincidente en Francia, cerca a un río. Cuando se construyó el edificio, se impuso a la empresa encargada de la obra que ligara convenientemente el hastial del mismo con otra construcción vecina anterior. Como mencionamos anteriormente, eso nunca se debe hacer, pero la empresa constructora quería esto. Como era de esperar, la junta de asentamiento no prevista desde un principio se materializó por sí sola, pero de manera lamentable. Como vemos ahí, por unir el hastial. Hemos unido un edificio antiguo con un nuevo y como vemos, la junta se dio, pero de manera lamentable. Ejemplo número 2. Casos que sucedió en Provenza. El terreno de cimentación se componía de material de relleno de 3 a 4 metros de espesor y vertió hace aproximadamente una docena de años. Nos interesa una vivienda en planta baja que denominaremos 3 a 4 meses después de acabada la obra. La construcción colindante que llamaremos P tuvo que examinarse por ir a ampliarse con una planta de piso adicional. Se decidió que el hastial de A
pasaría a ser pared medianera, para hacer frente al incremento de cargas. La cimentación de la medianera se recompuso mediante relleno de hormigón y masa en 3 puntos distintos de la parte del terreno, que le servía de apoyo. Sin embargo, este remedio no aportó en principio ayuda alguna, porque el relleno descansaba sobre el echadizo. Ahí vemos, ¿no? La casa A, la casa B y el medianero. Otro terrible error. Con el progreso de la construcción B, se manifestaron anomalías en A, concretamente en la unión de la medianera y en las paredes perpendiculares. Estas anomalías, por lo demás evidentes, tenían su origen en el asentamiento del terreno compresible, material de relleno. Por el efecto de las cargas suplementarias que agregará el edificio B, el asunto acabó en los tribunales. Este ejemplo puede considerarse en dos categorías: falta de independencia constructiva entre dos edificios levantados en épocas diferentes y cimentación sobre relleno. Esto causó una tremenda grieta, medianera anterior en la construcción y una fachada en la fachada posterior. Ejemplo 3. Se sitúa en la ciudad alpina, cuyo subsuelo se compone según la profundidad de capas compresibles, arcilla y turba, en alternancias con otras arenas y gravas. En este suelo descansaba un edificio escolar de 2 plantas, clases en planta baja y alojamiento en la primera planta, de 70 años de antigüedad. El terreno vecino se emprendió de la construcción de un edificio de viviendas compuesto de sótano, planta baja y 7 plantas tipo. Se tomó la decisión de cimentar el nuevo edificio sobre un zampeado que transmitía al terreno una carga de 0.6 kg sobre centímetro cuadrado. Con todo el peso suplementario, debido al nuevo edificio, provocó el asentamiento de las capas compresibles, incluidas las situadas bajo la escuela, desencadenando un doble efecto. Wow, ya se imaginan cómo quedó el colegio, ¿verdad? La nueva construcción asentó en torno a 13 centímetros, sin prejuicio alguna, gracias a la idoneidad de su estructura. La pared de la escuela colindante aparecieron importantes grietas, tabiques falsos, techos y conductos. Como vemos en la imagen, ahí tenemos el edificio nuevo de una planta, de un sótano, 7 plantas tipo, y la antigua instalación escolar, de hace 60 años de antigüedad. Bueno, contaba con una junta, pero, como sabemos, igual produjo un asentamiento de 13 centímetros. Y por último, el ejemplo 4. Este caso se desarrolló en la costa azul en un terreno de sondeos practicados. Posteriormente al siniestro, informaron de una composición a base de formaciones compresibles de material reciente de aluvión. Como vemos en la imagen anterior, vemos el terreno, ¿verdad? De 0 a 240 vendría a ser una arcilla amarilla plástica, pero vemos que en el metro 240 presenta vinil freático. Del metro 320 al 580, un limo. Del 560 al 1040, una turba. Y del 1040 al 1540, una arcilla gris plástica y arenosa. Las primeras señales alarmantes se advirtieron en un almacén. Esta edificación se componía de un sótano y una planta tipo, que por el contrario abarcaban personalmente el solar. Las anomalías consistían fundamentalmente en asientos diferenciales, nada sorprendentes, conociendo la naturaleza del terreno y la falta de rigidez de la estructura. Se ordenó la ejecución de una ampliación de una zapata que a primera vista parecía de mayor asentamiento, paso de 1,70 m por 3,20 m a dimensiones mayores de un área de 9.18 metros cuadrados. Aquí vemos, ¿no?, la propiedad vecina con la ampliación a la altura posterior. Esta es la edificación de 2 plantas con desplome hacia el almacén. Es curioso puntuar que todo edificio de nueva planta levantado sobre semejante clase de terreno compresible afecta a la construcción vecina, pues si bien la ampliación de altura acentúa el asentamiento del depósito, la edificación de este trajo consigo el desplome de una casa colindante de 2 plantas. Wow. Tenemos que tomar muy en claro lo que es los estudios de suelos para no lograr esos problemas que tenemos ahora. Bueno, no ahora, no en el pasado, y que seguiríamos teniendo ahora. Bueno, ahora pasamos al caso 2, que viene a ser análisis de daños por cimentación heterogénea de una construcción. Aquí me vamos a mencionar 2 ejemplos que yo los tomé como los más interesantes, ¿no? En el marco de las construcciones de importancia es frecuente que en algunas zonas estén en cotas por debajo de las otras, de manera que se encuentran subsuelos de naturaleza dispar. Por lo tanto se plantea una heterogeneidad correspondiente al terreno y a la propia obra. Por si fuera poco, es posible tener conjuntamente, tenemos dos opciones: edificios de gran carga con poca capacidad de formación que requieren cimentaciones profundas y el terreno es de calidad mediocre. O también pueden ser edificios muy ligeros, poco rentables, de cimentar en profundidad, susceptibles de alcanzar a niveles superficiales, si se toman precauciones elementales. Para ambos casos, bien puede ser de un terreno heterogéneo o un sistema de distinta cimentación, tenemos una regla. Entre las distintas construcciones es imprescindible
que haya una total independencia. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Cada edificio independiente hará que si al ocurrir un sismo o simplemente por el paso del tiempo, trabaje cada uno solamente. Trabaje solo y tenga su propia formación. El escenario natural de este norte de Francia. Bueno, este es el ejemplo 1. Ocurrió en Francia. Este siniestro se produjo en la construcción simultánea de dos pequeños edificios de viviendas plurifamiliares, situados entre unas calles y un riachuelo. Un año antes del inicio de la obra, la empresa constructora efectuó 3 sondeos previos hasta de 13 metros de profundidad, en los que se vio que el suelo se constituía básicamente de limos y arcillas, situadas a 1.5 metros bajo la cota natural, no descubriendo arcilla hasta los 13 metros de profundidad. Se optó por cementar en estos limos, más operando con un coeficiente admisible del trabajo reducido. Al volver de las vacaciones estivales, la empresa apreció una abertura de la junta de dilatación fuera de lo corriente. Las mediciones del desplome dieron a conocer un basculamiento del edificio entre 5 o 6 centímetros, cuyo centro de la zapata en común, el edificio principal, no se había movido. Sondeos posteriores dieron el resultado que el asentamiento diferencial era responsable de la presencia de una capa de turba de 25 a 40 centímetros de espesor, situada a 1 metro bajo la cota natural. Aquí vemos un error grave, ¿no? Habíamos dado un estudio o un sondeo de que había una turba. Eso es lo que causó que el edificio secundario se diera. Aquí vemos una imagen. El edificio principal de 16 viviendas y el edificio secundario de 8 viviendas. Cerca de ahí, un curso de agua. Tenía su junta de dilatación. Y como vemos también ahí, tenía una zapata común. Aquí vemos la sección transversal del edificio en ángulo, del edificio menor. Futuro de relleno. Bueno, aquí vemos que tenemos la zapata. No se dieron cuenta en común. Y ahí fue cuando este edificio se asentó. Todo gracias a la turba. Como vemos, a veces se tiene que hacer un estudio bien preciso, ¿no? Aquí vemos otra imagen donde se ve, ¿no? De que gracias a la turba, el edificio secundario o el de menos plantas fue el que se asentó. En cambio, el otro edificio, que no tenía presencia de turba, quedó intacto. Localización de la zona de turba detectada por los nuevos sondeos. Bueno, ahora pasamos al ejemplo 3. Bueno, en un lugar al este de Francia se edificó una construcción de 10 por 11 metros, compuesta por un semisótano destinado al garaje, bodega y taller. Planta baja por encima del perfil natural y una cubierta de teja. La planta baja era de madera y la superior era de hormigón. La construcción adolecía de un chunchul insuficiente que se detenía a la altura de una puerta. Su cementación no mantenía una profundidad constante. Además, los suelos del talud y la horizontal tenían diferencias cualitativas. Esta serie de factores determinaron y explican la pronta aparición de daños causados por los asentamientos diferenciales, exteriorizados de forma de fisuras horizontales e inclinadas. Bueno, aquí vemos edificación de terreno con pendiente. La empresa constructora quiso hacer esta edificación teniendo una parte horizontal y una parte en pendiente. Bueno, al final se pudo hacer, pero nos tomamos en cuenta de que la parte horizontal, el terreno de esa parte horizontal era muy distinta a la parte de la pendiente. Esto causó, como vemos en la imagen siguiente, estas fisuras. Fisuras horizontales en la fachada principal y fisuras inclinadas en el hastial. Todo simplemente por no hacer un buen estudio de suelos. Bueno, ese es el primer capítulo. Bueno, ahora explicaremos el capítulo 2, que corresponde a los daños provocados por los rellenos. En materia de cimentación, los materiales de relleno pueden ser de origen de dos clases de daños. El origen número 1, material de vertedero como terreno de cimentación. Los problemas nacen por no tomar las debidas precauciones frente a la compresibilidad y eventualmente la heterogeneidad del material. Y punto número 2, material de vertedero como porte. Sobrecarga del terreno natural en razón de su propio peso. Cimentaciones sobre material de vertedero. Salvo algunos materiales de vertedero de carácter industrial, de componentes cuidadosamente seleccionados, colocados en capas regulares y bien compactados, todos los restantes experimentan asientos. Esta afirmación es de por sí evidente, lo que nos dice que por cada año se construyen numerosos edificios en esta clase de terreno, sin que se tomen las medidas pertinentes. Cimentar sobre vertedero extraña siempre un riesgo, significativamente, especialmente de tal sentido. 1. Vertedero reciente, vertedero de espesor variable. Cimentación parcial sobre vertedero,
Cimentación heterogénea, igual a decir, etcétera. Bueno, ahora pasemos sobre el material de reciente de vertedero. Aquí mencionaremos un ejemplo. Situada en la región de Ródano-Alpes, esta pequeña construcción se levantó en el emplazamiento de una antigua garavera sobre material de reciente vertedero, cuyo espesor llegaba en algunos puntos a 10 metros. La casa en cuestión tenía una sola planta, y si no fuera por carácter de otro terreno mejor, era a todas luces inconcebible trabajar en un suelo de tal medianas características. So pena de proyectar un sistema de cimentación muy rígido y una estructura extraordinariamente ligera. Ahora bien, la obra descansaba en simples zanjas de cimentación, y el suncho era inexistente. Este sistema no ponía la menor rigidez a los asentamientos diferenciales, cosa que quedó sobradamente probada poco después de concluidos los trabajos, cuando asomaron fisuras de importancia hasta 6 centímetros, tanto en el edificio como en sus dependencias interiores. Procedemos a ver las imágenes, la página 40 y la página 41. La página 40 y 41 corresponden a las fisuras en el muro de edificación. La 43 es una fisura en la sección del garaje y el muro de cerramiento. Y la sección 44 viene a ser una fisura en el muro de cerramiento. Fisuración generalizada en una edificación y sus dependencias con cimentación de relleno. Bueno, ahora pasemos al material de vertedero de espesor variable. Aquí mencionaremos también otro ejemplo. Se trata de un establecimiento escolar en una ciudad de Provenza. Un arroyo presumiblemente canalizado por un albañal oval atravesaba el emplazamiento del instituto. La vaguada del curso de agua se rellenó enseguida, unos 3 años antes del inicio de la obra. El material de escombros se vertió en masa de los camiones, sin otra compactación que la producida por el peso de los vehículos, en el punto menor espesor de aproximadamente 8.7 metros. Sobre el relleno se levantó un edificio de planta baja, sala de consejo y una galería de circulación, cubierta por una losa de hormigón sostenida por 2 hileras de pilares circulares de hormigón armado. Luz entre hileras 3 metros, luz entre pilares 3.5. Como vemos en la siguiente imagen, se observa la edificación. Ahí está el instituto. ¿Cómo se vio? A pesar de las advertencias de la empresa constructora, se cimentaba superficialmente sobre el vertedero con ayuda de zapatos de hormigón y operando con un coeficiente de trabajo del orden de 0.4 kg por centímetro. Ambos edificios empezaron a exhibir un desplome que se asentó con el tiempo. La negativa del constructor a esperar la total estabilización llevó a realizar un trabajo de recalce, consistente en hacer un pilotaje a través del vertedero hasta alcanzar terreno firme, y a todo lo largo de la zona dañada, que debía consolidarse, sustentándola con largueros de cimentación que se apoyaban en las cabezas de los pilotes. ¿Cómo se observa en la imagen, no? El pilote y la zapata inexistente. El larguero de cimentación. Se tuvo que hacer esto porque si no, la edificación o el instituto se venía abajo. Cimentación parcial sobre material de vertedero. Bueno, en esta parte veremos 4 ejemplos. Empezamos con el primero. Primer ejemplo. Junto a un edificio existente situado en la región de París, sobre zapatas superficiales, se resolvió levantar otro de planta baja y 9 plantas tipo, puesto que en el primero no hubo problemas en encontrar un buen suelo. Se trataba de arena de Fontainebleau. Los constructores no se percataron de que una porción del terreno bajo la nueva obra no era sino residuos de cantera. Por fortuna la estructura del edificio era rígida y en lugar de fisurarse experimentó un desplome. La junta de dilatación entre los dos edificios se abrió hasta 17 centímetros. Como vemos en la imagen, son 2 edificios con sus zapatas respectivas, y vemos que al no darse cuenta en la construcción que una parte del terreno era de relleno de cantera, se vio que si la junta de dilatación se llegó hasta un máximo de 7 centímetros. Por suerte el edificio era tan rígido que no se fisuró, que el viento se llegó a desplomarse nada más. Pero igual, eso causó ¿cuántos daños económicos? Fue necesario recuperar la verticalidad original, distribuyendo a ambos lados de la construcción una serie de pilotes, en cuyas cabezas se apoyaron largueros de cimentación. Es de lamentar que el coste de los trabajos de reparación se elevara por tener que reforzar la estructura general a nivel sótano. Bueno, usamos el segundo ejemplo. Caso sucedido en África Negra, en el que participan 2 edificios unidos, pero con punto de rotura, como se ve en la imagen, ¿no? Uno de 10 plantas y otro de una sola planta.
Durante la ejecución de la obra, parte del edificio de menor altura se sentó, dando lugar a fisuras no apreciables en la fotografía. El peritaje reveló que tras la construcción del edificio más alto, la excavación se había rellenado y que una porción del cimiento del segundo consistía sobre el vertedero. Este es un gran error que cometen, ¿no? No se debe construir un edificio tan alto y al costado un edificio que no soporte o no contrarreste, ¿no? Como vemos en este ejemplo cortito. Bueno, pasamos al tercer ejemplo. Con este ejemplo volvemos a nuevo a la región Parisión. El edificio que protagoniza este caso tenía 30 metros de anchura. Los sondeos informaron que por debajo de una capa de tierra vegetal de espesor uniforme había otra de marga, pero una de las esquinas del edificio, punto donde precisamente no se había realizado ningún estudio, había exteriormente apenas se diferenciaba el terreno natural y el de relleno. Pero de cualquier forma, lo cierto es de que no se había tomado la menor precaución referente a la cimentación. No pasó mucho tiempo para que la esquina, situada sobre el vertedero, sufriera un asentamiento que originó fisuras inclinadas en los muros del sótano. Fue necesario reparar el ángulo deteriorado, en vez llegando hasta capas fiables de subsuelo. Como vemos ahí está la cimentación en escalera y la tremenda fisura que sufrió el muro del sótano. Wow. Y también vemos en la siguiente imagen cómo se separó, ¿no? Hundimiento y descolamiento de la losa de barandilla. Hubo una separación de unos 2 centímetros, pues, casi. Bueno, ahora pasamos al cuarto ejemplo. Un caso que tuvo lugar en un instituto situado al este de Francia. El edificio se ubicaba en un terreno aluvial, cimentado a base de pilotaje. Los constructores entendieron que a la vista de su relevancia y poco peso, las escaleras exteriores podían cimentarse superficialmente sobre terrenos de relleno, tal como era sospechar escaleras y barandas. Se bajaron del edificio por culpa del asentamiento del terreno. Como vemos, la pregunta 52, la soldera acusa el hundimiento de la escalera. Proseguimos ahora. Material de vertedero responsable de asentamientos. Según su capacidad, la densidad de relleno puede oscilar entre 1.5 y 1.8 metros, lo que significa que la adición de una capa de 1 metro del terreno natural comporta una sobrecarga de 1500 a 1800 kilogramos a metro cúbico, es decir, una presión de 0.15 a 0.18 kilogramos a metro cuadrado. Por lo general, el material de vertedero se extiende sobre grandes superficies y, de acuerdo con las ecuaciones que vimos anteriormente, la influencia de las presiones que provoca el relleno se hace sentir a gran profundidad. En este módulo tenemos 5 ejemplos. Y el ejemplo final es uno de los más importantes y los más destacados. Pasamos con el primer ejemplo. Se produjo al este de Francia. El emplazamiento tenía un subsuelo de arcilla plástica. Se observa en la figura el estado de obra durante el proceso de construcción. Los muros son de bloque de hormigón celular. Al acabar la obra de fábrica se aportó un gran volumen de tierra que se dispuso en torno al edificio, especialmente contra la fachada principal, cuya es apreciable en la fotografía. Dicho relleno causó el asentamiento del terreno bajo la cimentación de la fachada y, consecuentemente, el de sus muros exteriores. Los muros perpendiculares a estos, cuya cimentación no se había afectada por el relleno, experimentaron un asiento menor, pero por ser solidarios. Como vemos en las imágenes, ¿no? En la imagen 56, el relleno se aportó a lo largo de esta fachada. Y la siguiente imagen, vemos una gran fisura. La magnitud de los desperfectos fue tal que hubo que demoler la casa. No tuvo solución. Las fisuras eran demasiado grandes, de demasiada longitud. Este ejemplo nos acerca a otro que tuvo lugar en la Costa Azul, donde el relleno desempeñó igualmente un papel de asentamiento de los muros de una vivienda aislada que se cimentó sobre arcilla. Como la situación sobrevino una variación en el contenido de agua de arcilla, es preferible comentarla detalladamente en el capítulo 3, que se expondrá posteriormente. De todos modos, entre paréntesis, incidimos de nuevo en la dificultad de clasificar estrictamente los efectos en función de sus causas. Bueno, eso corresponde al ejemplo número 1. Pasamos al ejemplo número 2. La construcción de una sala polivalente en una ciudad del sudeste francés ilustra con claridad el problema de las cimentaciones heterogéneas. El edificio se componía de una sala de 35 por 54 metros, con 3 lados destinados a gradas de hormigón armado y el cuarto a escenario. El conjunto tenía una cubierta ligera sobre armadura metálica de 6 arcos de 54 metros de luz, distancias entre sí de 7 metros y articulados a su base.
La sala estaba rodeada por edificios anexos en planta baja, sin representar en las figuras, cubiertas por una cubierta terraza de hormigón armado. El resto del suelo, fuera de las gradas, estaba embaldosado. En esta obra sobresalía especialmente la mala calidad del terreno. Tomando como cuota cero el nivel de acabado, el pavimento se encontraba entre 2.5 y 14.5, 12 metros de limo blanco. Bueno, ahora observemos la imagen. Como vemos, ahí está. Es una construcción relativamente muy grande. Se tuvo que hacer con esas dimensiones. Y como ves el terreno, ¿no?, que mencionamos hace un momento, nuevo relleno hasta 1 metro, de 1 metro 250, relleno de 2 años. Desde la altura 3 a la 1450, un limo blando. De la 1450 a la 1850, arena negra. De la 1850 a la 2010, margas compactas. Como vemos también, la sección vertical de la sala y suelo de apoyo. Los errores cometidos se han encuadrado. Como vemos en la imagen, ¿no? Cimentación en relleno reciente superpuesto al limo blando. Es un gran error que se obtuvo. Pilotes que no alcanzan la capa resistente. Como se observa en la imagen, los pilotes no llegan a la capa más resistente del suelo. Enlosado sostenido por largueros de la fachada. Y finalmente, losa sin junta unida a las zapatas de las gradas y tirantes de los arcos. Este caso sí fue relativamente donde se observó bastantes daños. Son de notar varios errores de concepto. No es recomendable sobrecargar un terreno de limo con material de vertedero tan pesado. La presión superficial de 0.32 kg sobre el cuadrado que se ejerce es más que suficiente para modificar la influencia del limo y precipitar un deslizamiento del suelo. Las malas condiciones de ejecución del último relleno hacían inevitable su asentamiento con efectos consiguientes, al menos en el pavimento. Bueno, aquí vemos 3 imágenes reales. La primera corresponde a los bloques de piedra de relleno, como vemos. La segunda al descenso de zapatos superficiales por fricción. Hubo demasiado peso, no calculaban el peso total que causó el asentamiento. Y la última corresponde a la fisuración considerada del larguero de cimentación provocada por los asientos diferenciales de los pilotes. Los pilotes se detenían a la profundidad del lecho de arena y grava, cuya estabilidad era precaria por la presencia de capa de marga blanda subyacente. Finalmente, era fundamental la completa independencia por una parte de la estructura metálica, sus correas y tirantes, y por otra de aquellas zonas con cimentación superficial. Como mencionamos, uniformizar cada estructura. Cada estructura debe trabajar solamente. Es decir, las gradas y el pavimento propiamente dicho, que dada su extensión, debieron tener una red de juntas de dilatación. Las perturbaciones y efectos aparecen en el punto anterior. Siempre se hicieron con rapidez. El suelo es un asentamiento diferencial, paulatinamente bajo un pavimento que le siguió de su área central, manteniéndose sin embargo en los puntos más seguros, correspondientes a las zapatas superficiales y a los largueros de cimentación de las fachadas. Bueno, en cuanto a las construcciones anexas no representadas en la figura, para facilitar la compresión, fueron igualmente escenario de numerosos trastornos. Unas descendieron regularmente en ocasiones hasta 40 centímetros, desembocando en la formación de fisuras en los tabiques. Las losas de cubierta que apoyaban los extremos de estos lados en ménsulas integradas en los muros de la nave. Y los otros en pilotes que descansaban en el relleno. Adoptaron inclinaciones alarmantes, amenazando escalar a sus respectivos apoyos. Los revestimientos se rompieron, ciertas conducciones se reventaron. La estabilidad general de la esta obra estuvo muy pronto en peligro y hubo que tomar medidas de urgencia. Lo que se hubo primero es liberar a los pilotos del peso de la losa, para que estos no se cayeran. Por idéntico motivo se desmolieron la fábrica de ladrillo y los conductores de ventilación. Los tirantes de los arcos se desligaron con prontitud para verificar la gravedad de las deformaciones y prevenir una rotura que tendría consecuencias catastróficas. Se encontraron tirantes rotos, pero la losa de hormigón de la armada aguantó los apoyos de los arcos. Las tareas de reparación fueron delicadas y costosas. Además de rehacer la totalidad de la tabiquería y canalizaciones también fueron necesarias. Instalar nuevos tirantes con extensión por gato de rosca y extraer la losa y la última capa de relleno y crear un nuevo solado sostenido por zapatas superficiales que se organizaron en las zonas que quedaron libres, con el objeto de reducir la carga del limo blando. El conjunto de estos trabajos, a pesar de que estuvieron en el presupuesto inicial de la obra, no fueron absolutamente eficaces y posteriormente reaparecieron nuevos problemas. Es sencillo
indicar que la perspectiva que al tiempo lo que hubiera convenido hacer. Con todo, es posible afirmar que la única solución válida era la confeccionar una cimentación homogénea de pilotes anclados a la mara compacta para el conjunto de la sala y edificaciones anexas. Como vemos en este ejemplo, el edificio sufrió severos daños, ¿no? Y solo quedaba hacer lo último mencionado, ¿no? Una cimentación homogénea de pilotes. Bueno, pues pasemos al tercer ejemplo, del que no podemos, o sea, en este caso no se obtuvieron fotografías reales, pero tenemos unas imágenes para guiarnos. Lo que ocurrió al sur de Francia en las instalaciones de un aeropuerto. El edificio tenía una planta de forma bastante compleja, ilustrada en la figura 666, que ya nos estamos viendo ahorita. Las dimensiones mayores, medidas paralelamente a la fachada, se aproximan a 41,50 por 39 metros. La construcción tenía sótano, planta baja y una planta tipo parcial a manera de altillo. Todo ello distribuido en los dos cuerpos independientes gracias a la junta de bayoneta que se prolongaba hasta los cimientos. Los sondeos previos comunicaban que bajo la capa de arena fina, que oscilaba entre 0,31 y 1,20 metros, había otra de limo combinado y arena, que oscilaba entre los 3 a 4 metros. A continuación, según los puntos, había arenas y gravas, guijarros o margas con espesor variable de 5 a 8 metros, para acabar al final con unas formaciones arcillosas. Al tener la ligereza de una construcción, se escogió cimentarla en el relleno por medio de un zampeado total de 5 centímetros de grueso. El acceso al aeropuerto se hacía por la fachada este, y puesto que el edificio tenía sótano encima del relleno para habilitar una calzada para vehículos a lo largo de esta fachada, se acomodó un nuevo relleno de 4 metros de espesor, debido a la compresión de capas subyacentes del limo. Este relleno provocó un asentamiento del edificio entre 5 y 7,5 centímetros, un asentamiento bastante alto. Las consecuencias fueron la fisuración sistemática de los muros exteriores, solidarios con la fachada de este, concretamente los ángulos noreste y sudeste. Como observamos en las imágenes, alzado de las fisuras que exhiben diversos muros transversales, alzado de las fisuras en el forjado del techo de planta baja, y por último, se extrajo el relleno sustituyendo por una estructura más ligera, como lo que mencionamos anteriormente. También vemos antes de esas imágenes lo que es el terreno, ¿no? Cómo se distribuye todos los horizontes. Sigamos. Incluso los forjados acusaban indicios de desperfectos. El forjado del techo de la primera planta, junto a las figuras inclinadas representadas en la figura 70, lo atravesaba una grieta de 2 a 3 centímetros de anchura. En la parte inferior de la figura se expone el funcionamiento del asiento. Además del arreglo de las fisuras de los forjados, el trabajo de separación afuera. Al llegar a las capas compresibles, levantando el relleno en una franja de casi... Bueno, este caso es francamente interesante. Placas sobre cimentación de zapata continua. Y reforzar los muros fisurados con ayuda de placas de hormigón, armado con misión de conferir rigidez al zapandeo. Prosigamos. Aquí tenemos un ejemplo bien cortito. El cuarto ejemplo. Este ejemplo se refiere a cimentaciones profundas, especialmente en los 8 metros, sustituyéndola por pesos trabajo de nuestros archivos. Es un caso descrito por Robert Chellis en un texto excelente en su lengua inglesa, en el libro de File Foundation. Mencionamos este caso tanto por su interés patológico como por demostrar que en países tan industrializados como Estados Unidos se cometen también estos errores. El siniestro que Chellis cita en el libro afecta al puente de calle 14 en Washington. Los estribos del puente, como es que se observan en la imagen, descansaban en 40 pilotes flotantes de 12 metros de longitud, anclados en un lecho de arena arcillosa que cubría otro arcillo. Después de hacer el estribo se colocó el relleno de exceso de 5 metros de espesor. Al peso del relleno, la arcilla subyacente comenzó a fluir, arrastrando la capa de arcilla donde anclaban los pilotes, inclinando hacia atrás el estribo que se asentó 60 centímetros del lado de arcilla y 20 centímetros del lado del río de Potomac. Aunque Shelley no apunta a este costo económico de los trabajos de reparación, es obvio que el incremento del mismo se hubiera evitado si la puesta de obra de relleno se hubiera hecho con bastante antelación antes del pilotaje. Este ejemplo es instructivo porque muestra la importancia que tiene la anticipación en la puesta en obra y el material de relleno, con sus ventajas en la aceleración del asentamiento de capas subyacentes en el aporte de cantidades de relleno superiores a las que contempla a la fase definitiva. Esta técnica es ampliamente utilizada en el campo de obras públicas. Y finalmente, el quinto ejemplo y el ejemplo más extenso de este libro de patologías y cimentaciones. Empecemos. Hemos guardado este ejemplo para el final, pues aunque antiguo, su interés es doble
tanto por el error de concepto que se cometió como por la elegancia de las soluciones del físico mencionado anteriormente. Se trata de la estación marítima de Howard, edificada en 1930 y destruida en la última guerra. Recordemos que fue durante los trabajos de consolidación de los cimientos de esta obra cuando Freycinet puso en práctica una de las primeras aplicaciones importantes del sistema pretensado del calentamiento del hormigón como acelerador del fraguado. De los textos y folletos de la época, hablamos de los años 1935 y 1936, que relatan los hechos, se perdieron, lo que obliga a brindar una sucinta exposición de los mismos vista en su singularidad. Observamos las imágenes, ¿no?, de este puerto. Luego vemos esta imagen de la sección transversal de la estación marítima de Howard, la cual se concibió. La fachada sur se apoya en una capa de grada compacta, pero los restantes lo hacen en blanco resistente, pero de demasiado poco espesor, que provocará el asentamiento de la capa arcillosa. Como vemos, esta edificación está basada en pilotes y vemos que tenemos distintos tipos de suelos a lo largo de toda la edificación. Los pilotes no están de manera regular, dependiendo. Prosigamos. La estación marítima era un edificio de 46 metros de ancho y 575 de largo, compuesto por 2 pórticos de hormigón armado con 2 alturas en las fachadas y 3 en el cuerpo central. Su construcción se hizo en el muelle Johannes Koberts, terminado en 1920, cuya cimentación a la cota 20 metros se ancló en un lecho de grava de 10 metros, como se observa en la imagen. Un dispositivo de contención mantenía las tierras entre los cajetones. Antes de construir la estación se dragó el bacín de mare hasta la cota 12 para posibilitar el amarre de los mayores transatlánticos y rellenar los terraplanes. En el momento de dragar se dio al muro del muelle por efecto del empuje de las tierras ante cualquier relleno, con el propósito de reforzar el muro y capacitarlo para soportar el empuje del muro y capacitarlo para el anclaje de capas arcillosas. Los pilotes de la estación marítima que conseguían en la zona de obra de descarga se hincaron simultáneamente a los de esta. No obstante, al comprobar que algunos pilotes hincados a la arcilla no dejaban de descender, los cimientos de la estación profundizaron hasta la grava, es decir, hasta la cota número 20. Bueno, aquí observamos otra imagen, donde están todos los tipos de suelos que vimos también en la imagen que ya pasamos. Relleno reciente, arcilla blanda y turba, arcilla compactada y la grava compactada. Como vemos, como mencioné también, esta edificación está basada en pilotes. Aquí vemos el refuerzo de las zapatas. Como vemos, son unas zapatas de gran dimensión y aún así esta edificación falló. Luego tenemos las imágenes. La primera es la excavación con vista de las zapatas de cimentación existentes, las zapatas sobre pilotes. La siguiente es la armadura en la cabeza de un tirante pretensado. Y la siguiente es dado entre zapatos existentes. En primer plano los edificios para el paso de los pilotes. Como vemos, ahí fallaron las zapatas con los pilotes. Los largueros de cimentación se pretensaron con tirantes de acero de alto coeficiente elástico, enroscados como apoyo, quedando finalmente empotrados. En cuanto a los pilotes constituidos por cilindros huecos rellenos de hormigón pretensado, que va de 0.60 a 0.7 metros de diámetro exterior e interior respectivamente, se hicieron bajo los largueros de fragmentos de 3 metros de longitud, en moldes metálicos calífugos y calentados a vapor. Esto permitía teóricamente introducir a la porción endurecida 3 horas después del hormigonado y definitiva la ejecución y colocado del pilote de 30 metros cada 4 días. La introducción de la porción del pilote se efectuaba a través de las chimeneas acanaladas gracias a gatos de rosca concebidos especialmente para esta operación, con apoyo por una parte bajo largueros y por otra parte en el trozo de pilote, con ayuda de collares solidarios en voluntad del fuste del mismo. Bueno, y esos serían los 5 ejemplos. Y finalmente pasemos al tema de las conclusiones sobre la materia de relleno, ¿no? Sobre lo que consta del capítulo. Queda vista la gran cantidad de daños cuyo origen se encuentra en el material de relleno. Puede retenerse que si bien la construcción sobre relleno es viable sin excesivos riesgos en casos muy específicos. Relleno homogéneo de espesor sensiblemente constante en suelo compacto. Construcciones que su suelo compacto sean en dimensiones en planta destacan netamente respecto a la altura. Y siempre que la estructura sea suficientemente rígida.
En todo caso, siempre tienen que tomar esos pasos, ¿no? Que la estructura sea totalmente rígida. Por otra parte, conveniente es confiar en los casos restantes, especialmente cuando el relleno tenga desigual espesor o se superponga capas muy comprensibles a este interno pendiente. Si concurre alguna de estas circunstancias, no debe actuar sin mediar un estudio exhaustivo del problema y sin estar seguro de la estabilidad de los taludres. Bueno, y eso sería todo. Gracias. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoe